Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de programas de historia y de patrimonio ancuditano y chilote. Y ya se nos vino junio y por suerte estamos grabando un día de sol ya prácticamente solsticial. Confiamos que sea este mini veranito de San Juan, porque el programa que queremos invitarle a ver hoy tiene que ver con eso, como lo hemos narrado en otros documentales de Canal del Sur, estas épocas solsticiales, previas al inicio del invierno. Tiene mucho que ver con una tradición que por fortuna hoy aún está muy viva en la cultura chilota, que es precisamente la conmemoración de estas festividades que el pueblo originario de Chiloé Huilliche le llama como el Huaychipantu, la nueva salida del sol. Y en el proceso cultural que amalgamó el Chiloé hispánico Huilliche, se concentran por una razón que queremos compartir con ustedes, precisamente a los Juanes, a la Juanita, uno de los santorales, de los onomásticos más festejados en la tradición campesina chilota de la religiosidad popular. Y nosotros queremos igual un poco saber lo notable que es eso y el por qué. En esta época invernal tenemos santos y santas, patronos y patronas invernales muy destacados que están muy arraigados en la cultura chilota y reflejan precisamente una identidad mestiza, una identidad cultural que es parte de nuestra religiosidad popular. Y muchos de ellos son nombres que ya en el periodo hispánico comenzaron a hacerse propios en las comunidades, y van a ver ustedes por qué se mantiene ese arraigo y se comenzaron, como bien digo, a utilizar como nombres propios para los niños, para las niñas, y ahora se convierten en una tradición que tiene mucha fuerza, sobre todo en este periodo invernal previo al solsticio. Por eso estamos planteando no concentrarnos solamente en San Juan y las Juanitas y el por qué se conmemora en Chiloé de una manera especial. Vamos a ver lo que hemos igual compartido en otros documentos de Canal del Sur, y ligado a otras prácticas culturales como los reitimientos, como las fiestas y las noches de San Juan, esa comida tradicional tan formidable, y otros ritos que tienen que ver con ese momento astronómico, planetario tan importante como es el solsticio de invierno. Pero vamos a ver también que hay otros santos, patronos y patronas del imaginario chilote, que están muy arraigados en nuestra gente, en las islas, en el campo. ¿Con qué tiene que ver esto? Ustedes van a ver en estas imágenes que hay en los cementerios de Chiloé, sobre todo en las zonas rurales. Aquí vamos a ver unas imágenes del cementerio de la villa de Huillinco en Chonchi, Teupa Terao, que también está en Chonchi, y Cucao, que son unos mausoleos de madera muy especiales en los cementerios, construidos en los cementerios, donde se arraiga una tradición ancestral, que es el culto a los antepasados o ancestros familiares. Esto igual conlleva, en el caso de, creo que Teupa Terao ya está en una declaratoria de monumento para ser protegido, porque igual la materialidad está muy frágil, y eso conlleva una concepción de la vida, de la muerte, distinta, que es un proceso evolutivo, un proceso que tiene ciclos. ¿Por qué construirle mausoleos o casitas de madera a los difuntos, a los antepasados? Porque precisamente la tradición ancestral mapuche huilliche en Chiloé y la ibérica también coinciden y conciben que el alma, que solamente se pierde lo físico de un cuerpo, de una persona, de un antepasado, y el espíritu y su alma sobreviven. Entonces, eso tiene que ver con el culto, porque si miramos dentro de las casitas mausoleos de Chiloé, van a ver ustedes que hay altares, como esta imagen muy especial que tomó la antropóloga Pía Santibáñez Borges, hizo una tesis muy interesante sobre el tema. Pía Santibáñez, la foto es de ella. Van a ver ustedes que dentro de las casitas mausoleo están muy adornadas, es la tumba del antepasado, digamos. Ahí lo ven ustedes en esa imagen. Están las fotos, recuerdos personales, muchas flores, íntegramente hecho en madera, con excepción del suelo, donde está el antepasado. Y eso nos remonta igual a una cosmovisión milenaria en Chiloé,
de rendirle culto a los antepasados. Y esto tiene que ver en el momento en que llega la evangelización en Chiloé, fundamentalmente al lado de los misioneros franciscanos, jesuitas, mercedarios, traen una iconografía, es decir, el culto a los santos, y se mezclan o comienzan a mezclarse con el culto a los antepasados en Chiloé. Si ustedes miran las imágenes aquí en Canal del Sur, estas tres imágenes muy notables de la santería en Chiloé, son tres imágenes de culto del arcángel San Miguel, que están ligados fuertemente a comunidades de mucha tradición, de mucho patrimonio, como es Calbuco, como es Nercón, y en el caso particular de la imagen que hay en la iglesia de Castro, de una fuerte influencia franciscana. Bueno, San Miguel Arcángel precisamente es uno de los santos patronos que no solamente le da nombre a muchos paisanos nuestros en Chiloé, sino que también se arraigó dentro del culto a los antepasados o a íconos de la santería tradicional que enriquecen muchísimo el legado material que son las iglesias patrimoniales de nuestro archipiélago, particularmente en Calbuco, porque hay fechas distintas también. Nosotros nos concentramos en los patrones y patronas del periodo invernal y vamos a ver por qué. Pero destacamos en el caso de San Miguel Arcángel el 13 de mayo, que en Castro y Nercón creo que se conmemoran ya a finales de septiembre. Pero es la misma imagen, el mismo concepto y el mismo arraigo también que tienen las comunidades a San Miguel, un arcángel guerrero, San Miguel de Nercón, San Miguel de Calbuco, San Miguel de Agüi. Eso es muy interesante también, fíjense en ese detalle, el simbolismo que se arraiga en Chiloé, sobre todo como les contaba en el periodo misional que va del siglo XVI al XVIII. Ahí pueden ver unas imágenes muy históricas, muy valiosas. Esa imagen corresponde a un trabajo notable que hizo el profesor Isidoro Vázquez de Acuña, donde se lleva en la procesión de Nercón a su santo patrono, muy ligado a esa comunidad que está precisamente entre Castro y Chonchi. San Miguel, uno de los patronos con más devoción en este periodo invernal en Chiloé. Y otro de los patrones que tiene mucho arraigo en nuestra religiosidad popular en Chiloé, por supuesto, son los Pedro y los Pablo, el 29 de junio. Y no solamente no vamos a ver el tema que tiene que ver con lo canónico, con lo teológico respecto a los santos o a este análisis de imágenes, sino más bien cómo se arraigan en Chiloé. Y no solamente en Chiloé, yo diría que en todo Chile, en toda América del Sur. Los Pedro y los Pablo es uno de los santos, yo diría, más populares de la iconografía cristiano-católica. Y en Chiloé igual tienen muchísimo arraigo por la importancia no del tema estrictamente religioso, sino cómo se van vinculando la vida de estos personajes a la vida de los antepasados en las comunidades. Pedro y Pablo fueron fundamentales para creyentes y para no creyentes. Pablo de Tarso prácticamente se le considera el inventor del cristianismo y uno de los primeros misioneros que comenzó a dar esa buena nueva fuera de Tierra Santa. Y era un converso, eso igual es muy interesante. Por eso le llamaban a Pablo el apóstol de los gentiles, y esa fue motivación para muchas órdenes religiosas, como los jesuitas, los franciscanos, los mercedarios y otras, en llevar ese ejemplo de Pablo a las comunidades todas fuera de Tierra Santa, y particularmente América del Sur, y Chiloé fue uno de aquellos. Por eso está el arraigo tan fuerte en estos dos santos patronos, Pedro y Pablo, a fines ya de junio. Otro santo que también tiene mucho arraigo en Chiloé es San Antonio, los toños, las toñitas. Antonio, Antonia, aquí igual no hay diferencia de género, se conmemora igual. Y precisamente en la influencia que tuvieron los franciscanos en Chiloé, sobre todo en el siglo XVIII, se fue arraigando. Ahí ven ustedes una imagen muy bonita de un santo de vestir que representa precisamente a San Antonio de Padua, que es parte del patrimonio del Museo de Castro, y que se conmemora el 13 de junio. No vamos a poder saludar a todos los amigos y amigas que tienen estos nombres que se conjugan precisamente en invierno, porque nos vamos a quedar cortos de salud y después nos van a estar cobrando sentimientos. San Antonio de Padua, uno de los santos también invernales de Chiloé con mucho arraigo, el 13 de junio. Ni hablar,
hablemos mucho del arraigo también que tiene en Chiloé y en Chile el culto a Nuestra Señora del Carmen o del Carmelo. Esta es una de tradición antiquísima que proviene del Medio Oriente, en Palestina. El famoso Monte Carmelo es un monte de devoción. Y Nuestra Señora igual en Chile ha ejercido unos roles interesantes en periodos post ocupación hispánica. Estamos hablando, por ejemplo, la Virgen del Carmen fue consagrada en el templo votivo de Maipú después de la gesta que fue la última batalla, por así decirlo, en 1818. Y ese templo existe en la explanada de Maipú, el templo votivo. Y en Chiloé igual se arraigó muchísimo, es cosa de ustedes ver cuántas carmelas y carmelos existen en nuestras comunidades. Y ahí no hay una diferencia de género, es la santa patrona, pero vamos a encontrar a carmelas, a carmelos y por supuesto a las carmencitas, a las camenchos, desperdigadas por todo nuestro archipiélago. Es una patrona con mucha tradición en Chiloé, muchísima. Que tiene mucha devoción y precisamente es el 16 de julio, su onomástico, muy arraigado también en nuestro archipiélago. Y dentro del periodo histórico que estamos tratando de explicar cómo los santos patronos y patronas se arraigaron en las islas, precisamente una de los onomásticos que también tiene mucha tradición en Chiloé es Santa Rosa, es conocido como Santa Rosa de Lima. Ahí ven ustedes dos imágenes, una de la iconografía chilota que fotografió el profesor Isidoro Vázquez de Acuña, y la otra es una recreación, la que está al lado en las imágenes del Canal del Sur, una recreación antropométrica en 3D que se hizo de la Santa en el Perú. Notable la recreación de Santa Rosa. ¿Por qué tiene un nexo con Chiloé? Porque sabemos que las migraciones o los procesos evangelizadores que vinieron de Lima, particularmente, y otro monasterio muy importante que todavía existe en el Perú, que es el convento, el monasterio franciscano de Ocopa, rinden culto precisamente, como todo Perú, la patrona del Perú, a Santa Rosa. Y como recuerden ustedes, Chiloé estuvo en el siglo XVIII formando parte del Virreinato del Perú. Sabemos, creemos, deducimos que el culto a esta santa en particular, Santa Rosa, llegó desde el Perú. Ahí están las evidencias, tanto en la santería tradicional de Chiloé, como en las relaciones que han hecho, sobre todo los misioneros franciscanos, que sin lugar a dudas trajeron el culto a nuestras islas. Y coincide a fines de agosto, el 30 y 31, con el culto más importante en las islas, que ahora no lo vamos a tocar porque nos va a dar para un programa especial, que es por supuesto el Jesús Nazareno de Caguacho. Y Santa Rosa coincide 30 y 31 precisamente con el otro santo, que también tiene mucho arraigo en las islas, que es San Ramón, también llamado Ramón Nonato. Tiene una historia muy interesante este santo. Y en Chiloé persisten los monchos, por ejemplo. Hay varios Ramones muy, muy, muy queridos en todas las islas. Y precisamente, como les decía, coinciden con la fecha tradicional del santuario o la celebración de la novena y la fiesta principal de Nazareno en Caguacho. Santa Rosa, San Ramón Nonato, a fines de agosto. Otro de los santos que también queríamos nombrar, porque estamos hablando de santos invernales o patronos invernales, San Guillermo, igual. Los yemos, las guillerminas, están en Chiloé presentes y coinciden nuevamente con nombres, comillas, que no va a ser una competencia, pero sí tienen lo que nosotros planteamos un arraigo popular en la religiosidad fuerte, y San Guillermo es uno de ellos, 25 de junio. Lo mismo que San Lorenzo, si bien no es tan masivo como los Pedro, como los Pablos, como los Juanes, como las Juanitas, como las Rositas, San Lorenzo igual tiene su historia y su raigambre en Chiloé, es un mártir relativamente poco conocido, que tuvo un horroroso martirio, fue quemado vivo. Y también se conmemora el 10 de agosto, y sí, hay Lorenzos que tienen todavía un vínculo muy fuerte con la religiosidad popular en Chiloé, lo mismo que Santo Domingo, los domingos, las domingas, los chomingos de Chiloé, también se conmemora el 8 de agosto. En Chiloé igual tienen algunas representaciones iconográficas y otras que se heredaron de la cultura europea, en plástica sobre todo. Por ejemplo, ahí tienen una imagen
notable con el estilo siempre característico del Greco, que personifica a Santo Domingo. Los chomingos también el 8 de agosto, con mucha raigambre en nuestras islas, como San Luis Gonzaga, un mártir muy joven. Así que los Luises, 21 de junio es su día, y los luchos, las luchitas, también con mucha pertenencia en nuestras islas. Por este joven mártir, los Luises, las Luisas, los luchos y las luchas, 21 de junio. También es notable, porque esto tiene que ver con el culto mariano, que tiene su raigambre en Chiloé más antiguo, diría yo, que el culto mariano propiamente tal. Por ejemplo, hablábamos de Nuestra Señora del Carmen. También Nuestra Señora del Tránsito. El tránsito, ahí hay un mensaje igual muy notable dentro de la vida de la Virgen María, el tránsito de esta vida a la celeste. De ahí nace el culto a Nuestra Señora del Tránsito. Los tránsitos en Chiloé, como los demás santos, tienen también una devoción muy particular, así que los tránsitos se mantienen dentro, en el 15 de agosto, de los santos patronos invernales. Lo que hablábamos de la iconografía, que algunas existen en Chiloé como parte del patrimonio iconográfico en las iglesias, y otro que heredamos del arte europeo clásico, como por ejemplo ahí hay un cuadro fantástico del gran pintor Michelangelo Caravaggio. Santa Ana también, Anita, el 26 de julio, hay que recordar, la Madre de María, también tiene mucha devoción, así que las Anitas están presentes por todas las islas. La Madre Protectora, la Matriarca, Madre de María. Y como decíamos al principio, lo hemos tratado de conversar, de analizar en otros documentales en Canal del Sur y en la Corporación Cultural. ¿Por qué los Juanes y las Juanitas tienen tanto arraigo en Chiloé en este periodo invernal, previo y posterior al solsticio, respecto de otros patronos y patronas? Bueno, una de las tesis que sostenemos por lo vivo que está todavía en las comunidades insulares, y particularmente en las comunidades huilliche, que el culto de San Juan y Juanitas coinciden con el Huachipantu, con el solsticio de invierno. Entonces, precisamente todo el culto, incluso las leyendas en torno a este santo patrono, en el cambio de estación, se amalgamaron. Antes se celebraba el Huachipantu en las comunidades huilliches, como en las mapuches, y después, en el proceso de cristianización o de amalgama de la religiosidad popular en nuestras islas, se vinculó al Juan Bautista con el solsticio y con esa fiesta en particular, el Huachipantu, que en algunas comunidades lamentablemente en un periodo histórico fue prohibido. Hay sínodos diocesanos que prohibieron de facto el culto a los santos, lo consideraban pagano, pero ya hemos dicho en el canal que paganus es lo referido al pueblo, a las costumbres del pueblo, de los campesinos. No tiene nada de demoníaco, ni de satánico, ni nada de eso. Simplemente que la iglesia en esa época, en una visión muy ortodoxa, no compartía ciertas prácticas, comillas, que consideraban paganas y, comillas, non santas. Pero eran costumbres del pueblo, paganus, del pueblo, los campesinos. Y por eso tanto arraigo. Y allí se explica el por qué Juan y la Juanita coinciden precisamente con la fiesta solsticial. Y aquí viene usted en una recreación muy interesante, siempre simbólica y mística, de Leonardo pintando al Bautista. ¿Por qué la raigambre? La tradición mapuche huilliche de Huachipantu siempre se ligaba a esperar la nueva salida del sol. Si bien es cierto, en términos astronómicos estrictos, nuestro planeta es el que se mueve en torno al sol, solamente que nosotros nos dejamos guiar por el movimiento aparente del sol. Pero es nuestro planeta y nosotros en él los que nos movemos en torno al sol. Para llegar al punto más alejado de la órbita, lo que se llama el solsticio de invierno, que coincide con el San Juan. Y había una práctica ancestral que era de esperar esa noche, o mejor dicho, la nueva salida del sol, de ahí el Huachipantu, con comida, con fiesta, en familia, entre parientes, entre amigos, en conversa, con el fuego permanentemente encendido como símbolo de esa esperanza de que la luz del sol va a venir en el próximo amanecer.
Y se hacían precisamente esos ritos para acortar, por así decirlo, la larga noche, esa noche, con la esperanza de ver al sol nuevo, siempre con familia, con amigos, con música, con poesía, con canto, con muy abundante comida. Y esa abundante comida significaba el sacrificio del cerdo, o de los cerdos, el famoso no derretimiento, porque ustedes saben que en Chiloé se dice reitimiento, o reite para acortarlo. Un manjar, como ustedes saben, por las proporciones, este animal se adaptó muy bien, vino probablemente de México o de Iberia, el cerdo ibérico, se adaptó muy bien al clima de Chiloé y a la dieta chilota, y se convirtió en uno de los elementos proveedores de carnes más abundantes en este periodo tan difícil que es el invernal. Entonces proporcionaba mucha carne y todos los subproductos, entre comillas, del cerdo, ustedes saben, se aprovechaba todo. Entonces se podía conservar y salar y ahumar comidas por todo el periodo invernal. Esa era un poco la visión práctica del por qué faenar al yoco en invierno, por la gran cantidad de nutrientes animales que proveía. Pero también se podía dar alimento a una gran cantidad de personas. Y recuerden, el yoco de San Juan, o los yocos de Guillermo, los Luises, porque se aprovechaba igual de que cayera en algún santo de la familia para celebrarlo con mucho más ahínco, servía para otro propósito: establecer, fortalecer los lazos de unión que había entre las familias, los grupos familiares y las comunidades. Siempre había un cerdo que se carneaba para la familia, para preservar los alimentos, conservarlos, y el otro era para los yocos, gente, los parientes y los amigos que ayudaban a la engorda de ese cerdo, se les retribuía en partes iguales y proporcionales con el yoco. Siempre era planteado de esa manera, como una forma de robustecer los vínculos de amistad, de fraternidad, de convivencia con la abundante y deliciosa comida como era tanto el yoco como el reite. Eso explica por qué todos, si ustedes ven las imágenes en Canal del Sur, por suerte todavía están vivos. Signo de interrogación, claro, si alguien me dice que cuando se hacen beneficios de yoco, deja de ser yoco porque es pagado, es cierto. Los yocos eran alimentos compartidos dentro de la tradición, de la hermandad y la fraternidad entre comunidades. No se vendía ni a beneficio, era para beneficio de todos, pero no se transaba como un plato. Uno le puede decir yoco a un plato que lo venden en un costumbrista, pero si nos ponemos puristas, no es el yoco original, es un plato basado en. Lo mismo que el curanto. El curanto igual tuvo un origen absolutamente comunitario, absolutamente comunitario. ¿Por qué en invierno? Lo reiteramos, porque era la época difícil. Ahora estamos disfrutando de unos días de veranito de San Juan, pero hemos tenido ya 3 temporales bravos. La naturaleza nos dice: aquí la que manda soy yo, afirmen sus casas y sus techos, trinquen bien sus naves, pero la que manda es la naturaleza. Entonces, en ese sentido también nuestros ancestros huilliches, como ibéricos y después el gran pueblo chilote ya mestizo, amalgamó estos dos elementos de la tradición ancestral con la tradición ibérica y los hizo propios y les puso nombre, les puso conceptos que estaban antes, durante y después de la matriz que era nuestro pueblo ancestral huilliche. Por eso se volvieron tan populares santos y santas como los Juanes, como los Luises, como los Guillermos, como los Pedro, como los Pablos, como la Rosita. Y así fue evolucionando hasta llegar al momento en el que estamos, esperando otro solsticio y con la esperanza ya final que el sol vuelva, que compartamos en familia, que compartamos los alimentos, que aseguremos nuestro alimento, nuestras tradiciones, acompañados de la mejor manera y con la esperanza de que el sol va a retornar, aunque siempre no nos olvidemos que somos nosotros los que nos movemos en torno al astro rey, pero sin perder lo más esencial para nosotros de estos procesos históricos, culturales, como la adopción de los santos patronos para los nombres propios, para la onomástica, para los lugares, que son un proceso cultural. Yo creo que hay que entenderlos por allí. Estamos hablando de procesos culturales que le han dado identidad a nuestro archipiélago.
y tradiciones tan ricas en la gastronomía tradicional como es el reite y los yocos. Pero lo más importante, aparte de la deliciosa comida típica de las manos santas de nuestras madres, de nuestras ñañas, el espíritu de compartir, esa esencia de la minga que está allí en el pasar un momento agradable, que el invierno duro no sea tan difícil, ayudarnos entre vecinos, entre comunidades, entre hermanos, entre hermanas. ¿Para qué? Para preservar lo más valioso, que es la esencia de la vida, que simboliza el solsticio y el movimiento que estamos viviendo ahora, la naturaleza que se impone y nos dice: aquí la que manda soy yo, fíjense, sean juiciosos. Es eso, el orden natural, y nosotros somos parte de ese orden natural, pero también cultural. Preservar las tradiciones que son nuestras, por eso vale la pena. Nos hace no extraordinariamente especiales, sino que nos hace ser como somos. Y rescatando lo más valioso, la hermandad, la fraternidad y la esperanza de una vida, de una naturaleza que tenemos que cuidar, pero sobre todo de una vida mejor. Así que a todos los patronos y patronas invernales, que no vamos a saludar uno por uno, pero ahí está una buena lista de nombres propios que identifican a estos seres excepcionales en la historia y en Chiloé, que conmemoramos en este invierno, porque es lo más rico y que nos va a ayudar siempre a encontrarnos, a reencontrarnos y a decir que la identidad chilota está viva y su patrimonio, así como las familias unidas, que es lo que anhelamos como Canal del Sur y Corporación Cultural. Un feliz solsticio, un feliz Huachipantu, un feliz Juan y Juanita, Rosa, Luis, Luchito, Guillermo, porque es nuestra hermandad, es nuestra isla y es nuestra cultura que tenemos que conservar y defender a toda costa. Muchísimas gracias y feliz solsticio.